seguimos la noche del jueves en Burucuyá 2017, Elian Delgado y su conjunto que van a estar en un ratito más en el escenario. ¿Cómo están viviendo esta noche con este público maravilloso de Burucuyá? Y la verdad muy bien, bueno, desde ya muchísimas gracias, muy buena noche, ¿no? A toda la audiencia, ¿no? A toda la gente que seguramente que pueda escuchar la música de nosotros y estamos por primera vez acá en Burucuyá, muy emocionados, mucha gente, ¿no? La verdad que estamos contentísimos. Elian Delgado, bueno, él es de 9 de julio, Corrientes, pero vive en Buenos Aires. Ahí estamos, ya muy pronto se viene la nueva grabación de Elian Delgado. Si Dios quiere, ya en el mes de abril ya entra en el estudio de grabación ya para tener su placa discográfica. Muy bien, y Elian lo tenemos aquí seguramente, con su acordeón, lo he visto por ahí. ¿Cómo abrazaste el chamamé? ¿Cómo te encontraste con esta música hermosa que es el chamamé? La verdad que la estamos pasando muy bien en este hermoso pueblo Burucuyá, con miles y miles, más de miles de personas que hay acá. Muy emocionante, la verdad. Y bueno, esto hay que vivirlo, lo tenés que tener bien en la sangre, son las raíces, como dice Oscar Río, ¿no? Sí, y tus raíces están bien firmes en este aspecto. Obvio, yo como ya bien dijo mi losita, ¿no? Yo soy nacido el 9 de julio, así que ya soy más correntino que el yacaré, dicen. Pero ni hablar. Y bueno, por primera vez estamos acá en este pueblo y en este gran festival que día a día va sumando más gente y bueno, muy orgulloso. Bueno, ¿cuál es tu estilo? ¿Cuál es cuál músico te ha identificado más o te sentís más compenetrado con cuál de los músicos del hacer correntino, ¿no? Y bueno, yo como ya ven más o menos mi traje, soy bien tarragocero. Del maestro que ya se fue, que hoy me estará iluminando de allá arriba, el maestro Tarragorró. Tarragorró, que dio tanto a la música desde primero de Curuzú, pero también en Rosario, y que tiene hoy incontables seguidores de su estilo, ¿no? La verdad que sí, tenés razón, y cada vez se va sumando más gente a los tarragoceros. Como ya verá, hay muchos músicos tarragoceros, ¿no? Y entre uno de ellos estoy yo, me incluyo, y como un chamamé que dice, la bandera de Tarragorró se va a levantar y cada vez estamos más cerca de levantar esa bandera. Exactamente. Bueno, y en Buenos Aires, ¿cómo se vive? Porque hay una gran diáspora de correntinos, entrerrianos, formoseños, del gran litoral que están por allí, ¿no? Sí, la verdad que Buenos Aires yo diría que es también la cuna del chamamé, ¿no? Ya que, bueno, cobijó a tantos provincianos, ¿no? De distintos lugares, ¿no? Como Formosa, Chaco, Misiones, Santa Fe, Entre Ríos, bueno, Corrientes, todo. Y la verdad que es emocionante también en las bailantas de Buenos Aires, cuando van todas las agrupaciones gauchas, ¿no? A los bailables, que gracias a ellos, ¿no? También nos dan fuerza a nosotros para poder interpretar la música arriba del escenario. Así que estamos más que felices y contentos, ¿no? Elian Delgado tiene 13 años de edad, tan jovencito, ¿no? Y por primera vez viene a este festival tan importante acá en Burucuyá, La verdad que estamos felices de la vida. Así que yo le agradezco a usted, señor, también, bueno, por darnos espacio, ¿no? Para poder expresar lo que sentimos también por la música litoral. ¿Cómo no? Gracias, Elian. Seguí adelante porque esto se abraza con gran cariño y ese escenario realmente se va a ver honrado con tu presencia y te va a servir para seguir creciendo musicalmente, seguro. Muchísimas gracias y que sea al agrado de todo mi público, de toda mi gente que de Buenos Aires, que se está levantando cada vez La Matanza, que yo soy de La Matanza. Y bueno, me voy a sentir muy halagado de estar acá en este pueblo en Burucuyá. Bueno, gracias, Elian, hasta la próxima, sigan los éxitos, es muy amable. Muchísimas gracias, señor. Muchas gracias. Gracias, señor, gracias. Buenas noches.